Bien, más repercusiones del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Estamos con Fabián Castillo, presidente de FECOBA, y hace exactamente 3 meses, vicepresidente de CAME. Fabián, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Igualmente, Abuel. A ver, tu primera visión de lo que justamente el presidente transmitió el día viernes, que es este acuerdo. ¿Cómo lo ves? No, la verdad que muy necesario y lo más importante es generar previsibilidad. Estamos comenzando un año con muchas expectativas y con necesidades de producir, generar trabajo. Recién nuestro vocero estaba justamente comentando eso, que estamos en búsqueda justamente del desarrollo de la producción, sobre todo de las pymes, ¿no? Las pymes somos realmente el motor de la economía y la mano de obra específica que tanto hace falta en la Argentina. ¿Hay aumento en el consumo? ¿Están notando que la actividad, se está repuntando? Sí, es muy importante enmarcar el proceso donde venimos, ¿no? Nosotros venimos de una pandemia muy dura que afectó muchísimo a las pymes, pero a través de la productividad, de la industrialización, vamos generando también el incentivo del consumo, que es lo más importante. Y recién teníamos dos economistas que nos vinieron a analizar más la parte técnica. Nos decían que como parte del acuerdo con el fondo se van a ir reduciendo los subsidios a la energía. Eso puede generar una aceleración de la inflación en una primera parte del acuerdo. ¿Temés que eso impacte en el poder adquisitivo de la gente, esto de que le suban un poco las tarifas, se acelere la inflación y eso repercute después en ventas? Bueno, los que tenemos mucha experiencia en estas cuestiones, vemos que obviamente los servicios son muy importantes, sobre todo para la MIPYME, ¿no? El proceso nuestro es trabajar conjuntamente en la cogestión público-privada para darle también esa diferenciación, ¿no? A la MIPYME, a la pyme y a la gran empresa. Nosotros tenemos que trabajar con el gobierno, que el gobierno también nos convoque justamente para este tipo de situaciones y entablar diferenciaciones. Es muy importante diferenciar lo que es una MIPYME de una pyme y justamente que ese crecimiento sea una proyección, ¿no? Nosotros queremos que la pyme se convierta en una gran empresa, ¿no? Y una MIPYME que vaya. Ese es el proceso también que estamos buscando. Todo lo que tiene que ver, obviamente, en el caso específico de lo que es la parte de servicios, es muy importante para una pyme. Está dentro de sus costos y necesitamos también tener ese control sobre que no haya aumentos excesivos. Fabián, hablando de presente, pero sobre todo de futuro, recién decíamos cuando te consultamos por el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que decías vos de las pequeñas y medianas empresas lo estábamos esperando. ¿Puedes explicarle a la gente por qué? Sí, nosotros vemos siempre, tanto en FECOBA como en CAME y en cada una de las organizaciones que están adheridas, que tenemos que generar en el proceso productivo la seguridad de la inversión, ¿no? Esto cuando veníamos hablando y vimos en los últimos días, cuando estaba esa duda, ¿no? Si entrábamos o no entrábamos en default, esta palabra tan fea, ¿no? Sí, horrible. Pero el día que se anunció, que el ministro de Economía y el presidente de la Nación anunció este principio de acuerdo, la economía pasó por otro lado, ¿no? Vino aires que nos ayudaban también a hacer estos cambios, ¿no? Y a creer otra vez. Y vuelvo a repetir algo muy importante, que empieza un año. Mañana estamos en febrero. Sí. Y necesitamos darle también a ese inversor la factibilidad, ¿no? Que pueda adquirir sus materias primas, que pueda volver a tener su stock, que lo pueda pagar, ¿no? Porque ese es el otro tema también, ¿no? Necesitamos pagar también, el stock, claro, justamente, ¿no? Tenemos que ir en esa cadena productiva que es tan importante para todos nosotros. ¿Qué pasa con el Ahora 12? Bueno, es decir, se están trabajando con el gobierno nacional, este programa que fue tan importante y que está vinculado precisamente con la necesidad de incentivar el consumo, que redunda también en que se aumente la producción. Bueno, fue una de las cuestiones claves que desde CAME también veníamos pidiendo, que obviamente la financiación es sumamente importante, ¿no? El consumo está en ese trabajo, ¿no? Hace muchos años se generó el A12 y cada uno de los rubros, ¿no? Yo justamente hace un rato me llamaba el presidente de la Cámara de Ópticas, ¿no? Viendo que justamente, ¿no? Subió por suerte un pedido nuestro ese margen de crediticio que había y bueno, ir dándole la posibilidad a la gente que pueda desarrollar, ¿no? Ese consumo a través de un instrumento, vuelvo a repetir, tan importante como son los A. Claro, sí, lo que cuestan unos anteojos. El otro día tuve que renovar. Sí. Así que sí, clave que también no son en el Ahora 12 piensan que se va a mantener, entonces salió hoy en el boletín oficial la noticia, se mantiene hasta 24 cuotas. La novedad es que no van a estar las 30 cuotas que venían estando. ¿Esto les afecta o la gente en general compra con 12 o 24? No, realmente empiezan justamente, ¿no? De las 6. Cuando uno ve
el secretario de Comercio Interior nos decía, ¿no?, que el A30 prácticamente no se usó, ¿no? Fue siempre mucho más las cuotas A6, A12, A18, A24, y me parece que hay que poner el acento mucho más en eso, obviamente también teniendo en cuenta que han variado también por el que el Banco Central lo dispuso, esa variable de ajuste que tiene que ver con esos puntos, unos puntos más que ha subido. Fabián, tema dólar. A ver, hasta el viernes 10 menos 1, había cerrado el día anterior en un récord importante. Minutos después de las 10 de la mañana empezó a bajar. 223. Hoy, exacto. Y el viernes, ¿a cuánto terminó cerrando? Sí, 213, bajó 10 pesos menos. ¿Cómo es vos, como un hombre, digamos, de comercio, pero también de negocio y también de números, estos vaivenes en la República Argentina y las acciones que subieron y los bonos que subieron, todo en cuestión de minutos el viernes? Sí, es un caso de laboratorio, ¿no? Sí, la verdad que cuando uno empieza a vislumbrar la sociedad que vivimos, ¿no? Todo tiene que ver con un correlato. Yo tengo 60 años, prácticamente 60 años dentro de un par de zapatos que nací justamente en ese comercio, en esa industria, y esto viene pasando. Y ojalá que a través de estos instrumentos de predecibilidad, de creer, volver a tener ese valor, ¿no?, de la moneda. Me parece que recuperar el sentido justamente de la moneda, no solamente como un símbolo, sino justamente como parte de ese crecimiento. Por eso tu pregunta, que lo hemos hablado varias veces, muchas veces esto, en diferentes circunstancias, sí, claro. nos va dando que creer y volver a sentirnos nación y ciudadanos es parte de ese crecimiento, ¿no? Es creer en la moneda, es creer en el desarrollo, creer en la inversión. Me parece que está bueno, ¿no? Y sigo pensando que los dirigentes en la Argentina tenemos que ser positivos, tenemos que creer y sobre todo darle también a la economía esa factibilidad de posibilidad de crecimiento, ¿no? Y no poner palos a la rueda, que me parece que muchas veces ha pasado también en nuestro país lo mismo. Y si hablamos de moneda, tenemos que hablar también de la inflación. Y ahí Martín Guzmán el viernes decía que una de las formas de combatirla va a ser con un acuerdo de precios y salarios. ¿Las pymes están esperando una convocatoria o a esa convocatoria empresaria van a ir por ahí más las cámaras de grandes empresas? ¿Qué esperas? Mira, es muy buena la pregunta, porque cuando uno valoriza lo que es la pyme, ¿no? En la Argentina somos el 90% de la producción, casi el 70% del empleo genuino. Es donde también hay que poner el foco en todo lo que tiene que ver con producir a la medida de lo que uno tiene, ¿no? Dar igualdad de oportunidades. Quizás está perfecto la gran empresa, pero también tenemos que darle oportunidades a esa pequeña empresa. Nosotros buscamos siempre, ¿no?, cada uno de los que tenemos esta vocación de servicio hacia el bien común, es igualar las oportunidades. ¿A través de qué? De proyectos de ley, a través de sentirnos parte del sistema y que obviamente el Estado nos convoque. Yo hace pocos días estuve almorzando con un grupo de empresarios, con Martín Guzmán, con el ministro y con los secretarios de Estado, y le decíamos, ¿no?, porque también estaban sentados conmigo José Urtubey, un amigo importante, y otros dirigentes más. Y miramos que todos somos argentinos, no importa si uno es más chico, uno es más grande. En realidad las políticas de Estado están construyéndose hacia eso, hacia buscar la nacionalidad y obviamente, ¿no?, sentirnos protagonistas en esto que nos toca vivir en la Argentina, que realmente es interesante. O sea, ¿te gustaría que te convoquen a este acuerdo de precios y salarios? Por supuesto, estamos diciendo constantemente, ahora desde CAME estamos justamente, Alfredo González, el presidente, estaba hablando también con diferentes autoridades para hacer también una agenda de proyección en ese lugar, ¿no?, que estar sentados con cada uno de los actores es fundamental. Y sobre todo que somos nosotros las voces de cientos de miles de pymes que necesitan también expresarse y comunicar sus necesidades. Y el proceso productivo no tiene que ser nada más que una variable, tiene que ser un proceso de cada uno de los sectores. Y los sectores son parte de ese desarrollo. Sí, y también me sumo a temas, hablábamos de inflación, de salarios, ahora paso al tema precios. Y ahí vos estás en el sector del calzado, indumentaria y calzado fue uno de los rubros que más subió, si uno mira el índice de inflación. ¿Qué rol crees que tiene ahí el sector pyme empresario a la hora de definir los precios? ¿Qué podemos esperar para este año, si subas tan pronunciadas o por ahí un poco menos? Sí, uno en el análisis profundo de los costos, cuando uno empieza a abrir, ¿no?, esa madeja de dónde vienen los costos, generalmente son de las materias primas.
Nosotros no somos los que impulsamos la suba de los costos, sino somos los que recibimos esos costos y tratamos que doña Rosa y don José puedan comprar bueno, lindo y barato, ¿no? Me parece que todos, no hay una especulación en la pyme con respecto a eso. Ahora, lo que venimos diciendo, y yo se lo decía también al ministro, tenemos que ampliar la oferta de las materias primas, ¿no? Hoy, lamentablemente, la mayoría de las materias primas están concentradas. Claro. Y eso hace que ese círculo vicioso justamente nos llegue a nosotros. Y busquemos entre todos, por eso es muy importante abrir esto y trabajarlo con el Estado. El Estado nos tiene que ver también a nosotros como parte del proceso de desarrollo y también como la salida a una economía tan necesaria que es producir más. Fabián, ¿qué significa esto de ampliar la oferta de la materia prima? No solamente tiene que ver con el precio, sino con qué tiene que ver exactamente. Sí, durante muchísimos años en la Argentina, décadas, sí. Y lo voy a referir, ustedes saben que yo soy políticamente incorrecto a eso porque digo lo que siento en esto. La década de los 90, ¿no? En el caso mío puntual, cuando las curtiembres, las pequeñas curtiembres de Villa Diamante, de cada uno de los lugares donde estaba, las fueron comprando, no voy a decir el nombre, grandes... Sí, se fue concentrando. Concentrando, claro. Exactamente. Bueno, eso hizo también que esa materia prima, y acá está bueno también, porque lo hablamos con Matías Culfas, lo hablé con el presidente también en su momento. Hoy, por ejemplo, falta cuero, ¿no? Falta ¿Y eso cuero. por qué? Justamente porque uno tiene que ver el proceso, y volvemos a trabajar puntualmente proceso por proceso. El frigorífico produce, lo recibe justamente el que va el barraquero, ¿no? Que es el que recibe en la barraca ese cuero para poder salarlo, y obviamente eso tiene que ir después a la curtiembre, que es el que le hace el proceso. Hay un proceso en el medio que esto es un commodity que está en dólares. Obviamente, cuando uno va al dólar real de hoy, es a 105, 107 pesos. Cuando llega al paralelo, que son más de 200 pesos, ahí es donde se va de costado y empieza a tomar. Nosotros, cuando nos venden a nosotros, lamentablemente, ¿a qué dólar les venden? Y no van al dólar real. Pero si ellos se manejan con el real. Porque en realidad el commodity también tiene que ver, ¿no? La Argentina es un país con amplias fronteras y muchas veces pasan también esos productos por frontera. Y quizás ese cuero, esa piel, ¿no? Sin producir, llega a producirse en un país fronterizo, y de ahí empieza Lo que vos decís es que sale de la Argentina, se industrializa fuera de nuestro país y vuelve a precio. Pero con otro precio. Claro. Claro. El que se fue, no, diferente. Pero hago marcar este sentido porque es el sentido práctico mío como zapatero. Sí, pero Fabián, es un antecedente que pasa con otros rubros también. ¿Cuántas veces hemos hablado de nosotros otros productos? Justamente, ¿no? Nosotros les decimos al Estado, sí, a los estados, que estamos para trabajar. Estamos para contar esto, decir los números, contar qué nos pasa todos los días cuando tenemos que levantar las persianas y ayudar justamente para que las persianas estén aceitadas y puedan subir mucho más rápido que lo que quizás vienen subiendo. Pero si no entiendo mal lo que decís, porque eso es algo que lo vengo escuchando mucho charlando con pymes, una pyme si quiere importar algo lo importa a $1 de 100, porque es el dólar mayorista. Pero lo que ven también los comercios es que cuando les venden, no les venden a $1 de 100, le venden a $1 de 120, 130, porque la empresa importadora dice, no sé qué va a pasar con el dólar, veo un paralelo a 200. Entonces, ¿eso lo ves que está pasando? Sí, eso tiene que ver también, ¿no? Y vuelvo al comienzo de la entrevista. Esto es la predecibilidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser previsibles todos los días. El pensar en aquí y en ahora nos impide también mirar políticas de Estado, de inversión. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo digo, estamos dispuestos a trabajar 24 por 24, los 7 días de la semana, para que justamente estas cuestiones que vienen hace décadas, poder cortarlas, ¿no? Poder decir, bueno, vamos cada uno de los sectores. ¿Qué pasa con el sector del calzado? ¿Dónde está la dificultad? Hace pocos días fue la exposición de calzado, estuvo Matías Culfas justamente en la exposición, y lo decía, ¿no? La verdad que la Argentina tiene un poder, y ustedes que son damas que utilizan, bueno, los hombres también utilizamos calzado, pero tenemos un poder realmente de diseño, de productividad enorme, enorme. Yo creo que de Latinoamérica somos los más importantes en ese desarrollo, y tenemos que trabajar ahí, tenemos que trabajar en la manufactura. La manufactura es clave. Nosotros tenemos que empezar a exportar justamente manufactura y quizás menos commodity, ¿no? Y que esos commodity quedan justamente para el proceso productivo necesario
para generar mayor cantidad de mano de obra especializada. Bien, Fabián Castillo, presidente de FECOBA, vicepresidente de CAME, gracias por haber venido esta mañana. Gracias a Muy amable, ustedes como siempre. y siempre a disposición. Gracias. Igualmente.